Sean ustedes mujeres, oyentes, sordas, diferentes mujeres del sector. Bienvenidas a este taller con el tema de previniendo la violencia de género. Y también deseamos que todas ustedes puedan aprender gracias al apoyo de la Universidad Tecnológica de El Salvador y la licenciada Jennifer Tejada, quien nos impartirá esta importante información. Bien, tal como lo había mencionado, nuestro taller está titulado Previniendo la violencia de género, conociendo mis derechos. Y este día vamos a hablar de 3 temáticas en específico. Uno es la violencia. El segundo es los tipos de violencia que existen. Y el tercero sería las rutas de acceso a la justicia. Para empezar, sí me gustaría que entendiéramos qué es violencia, y es que violencia es todo acto que está basado o que da como resultado un daño físico, un daño psíquico o un daño sexual a aquellas personas que tienen pertenencia al sexo femenino específicamente. Eh, Dentro de esto también me interesa que conversemos sobre estos datos bastante importantes que arroja este organismo, que nos dice que al menos 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo sufre o sufrirá violencia física o abuso sexual a lo largo de su vida. Entonces, me gustaría detenerme en esta concepción inicialmente, porque estamos hablando de que estamos prediciendo que al menos en alguna etapa de nuestra vida, alguna mujer va a vivir o va a enfrentar este tipo de violencia física o de tipo sexual. Está enmarcado también de que al menos, como estamos diciendo, que 1 de cada 3 mujeres, que 80 millones de mujeres alrededor del mundo están sufriendo en este momento violencia de algún tipo. Y conviene también en ese sentido preguntar o entender que esta violencia de género se basa en las desigualdades que existen entre hombres y mujeres, y ya vamos a hablar de por qué decimos esto. Y en esa noción subjetiva realmente que se tiene acerca del poder y de cómo todo lo relacionado con lo femenino es algo malo, es algo relacionado con lo emocional y por ende negativo. Entonces, cómo esas diferencias que nos han enseñado a todo lo relacionado con el género femenino crea esa desigualdad y crea por ende esa creencia de que los hombres o todo lo relacionado con el sexo masculino es mejor. Entonces, deteniéndonos en este punto, también es importante que entendamos estas nociones bastante básicas. Inicialmente, ¿qué es sexo? Cuando hablamos de sexo, nos referimos a todas aquellas características biológicas, es decir, cómo está formado nuestro cuerpo de forma anatómica, todas aquellas nociones relacionadas con la sexualidad y que tienen también que ver con la procreación. Por el contrario, cuando hablamos de género, nos vamos a referir a todo lo socialmente aprendido y que son todas esas ideas, esas creencias, representaciones de pronto que se han construido de forma social cuando, por ejemplo, nos dicen la niña se tiene que vestir de rosa, ¿verdad? Y el niño tiene que vestirse de azul. Y todos los colores pasteles, todos los colores claros, ¿verdad? Son asociados a la idea de lo femenino, mientras que todos los colores azules, verdes y otro tipo de colores son asociados a lo masculino. Pero no solo se derivan a esa creencia o esa idea de los colores, también tenemos, por ejemplo, de que en los juegos a los niños, tienen que jugar con carritos, ¿verdad?
tienen que hacerlo de esa forma. Y las niñas pueden jugar, por ejemplo, a ser mamá con sus muñecas, ¿verdad? Desde ahí infunden esa idea de que la niña tiene que jugar con muñequitas, con su cocina, tiene que ser rol de maestra o roles similares que tienen que ver con el cuidado de otras personas. Entonces, ¿por qué es importante comprender esto? Inicialmente, aquí, perdón, me voy a detener con esto, porque es importante comprender esto, porque son ideas que vienen derivadas de un proceso que todos los seres humanos vivimos, ¿verdad? Entonces, ese proceso es específicamente la socialización. Todos, ¿verdad? En nuestra infancia, desde que nacemos, estamos rodeados de una familia y esa familia específicamente tiene creencias de este índole, de qué o cómo debe comportarse un niño y de qué y cómo debe comportarse una niña. Pero también tenemos otros agentes, otras instituciones que también colaboran en ese tipo de creencias. Parte de eso, pues, tenemos nuestra comunidad. En la escuela también, ¿verdad? Se le dice a las niñas, no jugues con los varones que te van a golpear, que te pueden pegar y vas a llorar, ¿verdad? Entonces, eso no lo tenés que hacer. Eso no lo hace una niña, ¿verdad? Entonces, o por el contrario, también tenemos, ¿verdad? En el caso de los niños, que le dicen, no llores, ay, pareces una niña, ¿verdad? Pareces una niña. Entonces, ahí se va creando esa idea de que el llorar, ¿verdad? Ese acto aparentemente femenino es incorrecto, ¿verdad? Entonces es malo, es visto como algo inferior, ¿verdad? Con respecto a todas las conductas masculinas. También tenemos los medios de comunicación colaboran a infundar esas creencias de lo masculino y de lo femenino como algo inferior. También por acá la socialización, y aquí pues es un concepto que nos brinda un autor en específico que nos dice que en el proceso de socialización nosotros aprendemos los valores, las normas, las creencias, ¿verdad? Las creencias vienen derivadas de nuestra familia también, la cultura, algunas conductas también e ideologías. Pero dentro de esta socialización también se habla acerca de otra temática importante que vamos a entender acá, que son los estereotipos. ¿Y qué son los estereotipos? No son más que etiquetas que nosotros damos a las personas, ¿verdad? Por el hecho de pertenecer a un grupo en específico. En este caso, damos etiquetas a lo femenino, como las tareas de cuidado, los juegos incluso relacionados con el cuidado, ¿verdad? Y a lo masculino con los juegos como los deportes, el éxito, ¿verdad? Porque los niños tienen que estudiar, tienen que desarrollarse. Entonces, desde ahí vamos formando esa idea de que todo lo relacionado con lo femenino tiene que ver con lo privado, con la casa, con el cuidar de mis hermanos, cuidar de mi familia, ¿verdad? Y si me quiero desempeñar en otra tarea, de pronto la tarea o la profesión. Hazme un favor, alcánzame una camisa de ahí. Creo que hay alguien con el micrófono encendido. Gracias. Ok, entonces, como les mencionaba, ¿verdad? Entonces, en lo femenino se relaciona bastante las tareas de cuidado y las profesiones que tienen que ver con el cuidado. Entonces, vemos a nivel académico como muchas mujeres se educan o entran a la universidad para ejercer carreras como la enfermería u otras que tienen que ver con el hecho de cuidar a una persona, ¿verdad? En cambio, los chicos generalmente entran a carreras que tienen que ver con la informática, con la ingeniería, ¿verdad? Entonces, carreras que les permiten también un mayor ingreso económico.
Y también tenemos pues los roles, que es similar, cómo se espera que nosotros actuemos, que nosotros hablemos, que nos vistamos, ¿verdad? Entonces de pronto vemos a una chica con el pelo corto y empezamos a hacer presunciones, ¿verdad? De distintas índoles, ¿verdad? Sobre de pronto sus preferencias, de que se sale de la normalidad, ¿verdad? Entonces empieza a haber discriminación, empieza a haber desigualdad partiendo de ese punto, que es acá algo en lo que me quiero detener. La persistencia, entonces, de esas pautas sociales entre hombres y mujeres hacen posible que existan diversas formas de violencia y distintos tipos de discriminación. El problema con que exista discriminación es que esto también es llevado incluso a las leyes. Entonces tenemos muchas situaciones y aquí pues también podemos hablar en el caso de las personas pues, con cualquier tipo de discapacidad, incluso ahí se ve reflejado cómo la ley discrimina, ¿verdad? A las personas también por este tipo de creencias que se tiene, ¿verdad? Acerca de pronto de las capacidades que puede tener una persona. Asimismo, en el caso de las mujeres, adicionando, ¿verdad? El hecho de nacer como mujer, pues ahí se revela un tipo de discriminación, como por ejemplo, hay muchas mujeres que no se les permite el acceso a un trabajo si son madres, y más aún si son madres solteras. Entonces, no se les permite trabajar, ¿verdad? O porque los jefes dicen, o las personas que les van a contratar dicen, no, es que me va a estar pidiendo permiso para ir a la escuela con el niño, que cada vez que se enferme el niño no va a querer venir a trabajar. Entonces, desde ahí niegan el acceso a un trabajo, ¿verdad? Entonces, vemos ahí cómo se ve reflejada la discriminación y que no hayan leyes que garanticen el trabajo en cualquier situación también genera, pues, que las personas sean víctimas de algún tipo de violencia. Entonces, parte de los estereotipos que queremos hablar es en cuanto inicialmente a la vida en pareja. ¿Cuáles son las interpretaciones que se tienen en los roles de la mujer? Que inicialmente, ¿verdad? Las mujeres se dice que tienen que ser sumisas, ¿verdad? Que todo lo que diga el hombre lo tienen que obedecer. Ahora, si bien hay cambios, aún hay personas, aún hay relaciones de pareja en las cuales incluso las mismas madres le aconsejan, ¿verdad? A la hija, no, es que tenés que hacer todo, ¿verdad? Le tenés que planchar, le tenés que hacer la comida, ¿verdad? Tenés que ser una buena mujer, dice. Entonces, desde ahí estamos infundando esa situación de cómo debe ser la mujer o qué rol debe tener la mujer en la familia o en la pareja. También hablamos de aquellas situaciones que tienen que ver con el manejo de conflicto. Y aquí tal vez ustedes también se pueden hacer memoria, ¿verdad? De situaciones específicas que les han pasado. Cuando hay en el trabajo, en la escuela, ¿verdad? Que tomar una decisión y tener el rol de mujer líder. ¿Qué pasa? De que si yo soy muy dura, digamos, o yo pido las cosas de manera así frontal, ¿verdad? Sin ponerle mucho adorno a mis palabras, ¿qué sucede? Que a mí me toman por enojada, por histérica, por loca, ¿verdad? Mientras que si un hombre se enfrenta al mismo conflicto, entonces al hombre le dice, es un líder, es una persona que sabe lo que quiere, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones que pueden ser exactamente similares, pero en las que el género va a marcar la diferencia entre él es un líder y ella es una loca, ¿verdad? También en las manifestaciones socioafectivas,
Cuando nos referimos a esto, es también, ¿verdad?, que a las mujeres se les atribuye algo que son emocionales, que por todo lloran, ¿verdad?, que tienen que ser las personas afectivas en el hogar, ¿verdad?, que de ellas depende esa parte cariñosa dentro de las parejas, porque las mujeres son así, ¿verdad? Son emocionales, son lindas, son sumisas, ¿verdad? Mientras que los hombres no tienen que tener ese rol, ¿verdad? Entonces, en otras situaciones tenemos también los roles asociados a la preconcepción, que no tienen que ver más que, por ejemplo, a la mujer se le dice desde pequeña cuando seas mamá, ¿verdad? Entonces, vos vas a ser mamá, vas a entender por qué soy así, nos dicen las mamás, ¿verdad? En algunas ocasiones. Entonces, siempre se infunde la idea de que la mujer tiene que ser la líder o la madre en un hogar, ¿verdad? Mientras que el hombre se tiene que desarrollar antes de iniciar una carrera, ¿verdad? Antes de iniciar una familia, tiene que haberse preparado académicamente, pero la niña, su rol final, su meta, en lo que mejor puede hacer es ser mamá, ¿verdad? O hacer una familia. En las partes de los roles académicos y profesionales, ya habíamos hablado también de cómo en el área académica las niñas siempre se les infunde aquellas tareas o aquellas carreras que tienen que ver con el rol de cuidado y esto es un hecho, ¿verdad? Que muy pocas veces, por mucho que la niña tenga habilidades para las matemáticas, se le dice, no, ese es un área de hombres, te van a hacer llorar, es que no vas a poder, ¿verdad? Entonces se le limita y se le dice, incluso hay muchas ocasiones, hemos escuchado que le dicen a las chicas, no, mira, estudia mejor psicología, ¿verdad? Estudia cualquier otra carrera que no sea una carrera que lleve matemáticas, porque es que no vas a poder. Entonces, desde ahí se va desmeritando las capacidades que tienen las mujeres, ¿verdad? Y se les va discriminando hacia ciertas áreas en las cuales, por supuesto, que somos capaces, ¿verdad? Si es de nuestro gusto y si es de nuestro agrado. Entonces, acá, bueno, acá también con esto relacionado con las manifestaciones socioafectivas, tenemos unos mitos, unas creencias del mismo modo sobre nuestras relaciones de pareja, ¿verdad? Y que ayudan también, lamentablemente, a mantener el ciclo de violencia, que son, por ejemplo, en el caso de los celos, ¿verdad? Es que si mi novio me cela es porque me quiere, ¿verdad? Entonces, por eso es que él es así conmigo. Otras situaciones también como la media naranja, ¿verdad? Es que si yo no consigo una pareja, ese es mi fin último porque es lo que me han enseñado, ¿verdad? Entonces no voy a lograr ser feliz mientras no tenga a mi otra mitad, ¿verdad? Otras situaciones que son de verdad, bastante comunes es la situación del cambio por amor, en el cual yo creo que por el amor que yo le tengo a mi novio, ¿verdad? La persona va a cambiar, va a dejar de ser violenta, ¿verdad? Va a dejar de consumir algún tipo de sustancia como alcohol, ¿verdad? Entonces que yo le voy a cambiar o que la persona va a cambiar por mí, por ese gran amor que yo le tengo, ¿verdad? Otras situaciones que se dan es la normalización de conflictos, que acá mucho hemos escuchado a nuestras niñas decir, por ejemplo, tengo un compañerito que me molesta, ¿verdad? Y me jala el pelo. Entonces, lo que pasa es que como adultos le decimos, quizás le gustas, por eso te jala el pelo, ¿verdad? Entonces, ahí lo que hacemos es normalizar que la agresión es un tipo de amor, ¿verdad? Es para llamar la atención de la niña. Y no es así, ¿verdad? La agresión es agresión. Así que muchas gracias. Con esto pues también me quiero mover
hacia otra temática importante que tenemos que tratar en esta jornada, que inicialmente quiero hablar de las modalidades de violencia, y es que en muchas ocasiones se interpretaba que la violencia, específicamente en la pareja, era únicamente en el ámbito privado, solo en la casa, solo en la familia, ¿verdad? Y si lo van a resolver, que lo resuelvan ellos, ¿verdad? Porque ellos son pareja, ellos tienen que saber cómo solucionar las situaciones. Pero también, o poco a poco, a partir de las leyes también se fue entendiendo de que ese tipo de situaciones en las cuales excluimos a la pareja y decimos, no, que lo resuelvan ellos, ¿verdad? También es un tipo de violencia comunitaria, porque nosotros no estamos interviniendo en esas situaciones cuando podríamos ayudar a parar ese ciclo de violencia que experimentan nuestras mujeres dentro de sus hogares. También hablamos de una violencia institucional, y es precisamente estas situaciones que también nos comentaba Eli, ¿verdad? En el hecho de que las escuelas no están capacitadas para atender personas con discapacidad, específicamente personas sordas, ¿verdad? Entonces, si la institución ni siquiera está capacitada, ¿verdad? Eso también hace que las personas oyentes se consideren como, por así decirlo, mejores, ¿verdad? Y que piensen que pueden atacar por eso, o pueden discriminar a las personas sordas, ¿verdad? Y así a personas con distintos tipos de discapacidad. También eso implica en el acceso, por ejemplo, a la justicia, ¿verdad? En el acceso a la salud pública también, como también el hecho de no poder ir al juzgado a poner la denuncia, o no poder ir donde el médico porque estoy enferma, ¿verdad? Es parte de una violencia institucional, una violencia ejercida por parte de una institución. Y tenemos también la violencia laboral, y aquí pues también hay muchas situaciones en las cuales las mujeres y las personas con discapacidad son vulneradas en sus derechos, porque los jefes, muchos jefes se aprovechan, ¿verdad? En el caso pues de las mujeres, de que sos madre soltera, ¿verdad? Entonces, si sos madre soltera, vas a venir las horas extra y no te las voy a pagar, ¿verdad? Vas a venir más temprano, te vas a encargar de estas tareas que no van a ser remuneradas, ¿verdad? Sino que a vos te interesa, ¿verdad? Vos sos la que querés el trabajo. Entonces, asimismo, ¿verdad? Se dejan trabajos que de pronto no son los que conviene a sus capacidades, ¿verdad? Y lo que causa es de que la persona se sienta afectada, tenga ansiedad, ¿verdad? También se sienta triste por esa presión que siente en el trabajo, y que en algunas ocasiones lo abandone, o en otras ocasiones pues se mantenga, pero viviendo todo ese tipo de explotación laboral, ¿verdad? Con respecto a los tipos de violencia. Muchas veces creemos que cuando hablamos de violencia nos referimos únicamente a la violencia física, a los golpes, a los empujones, a las patadas. Sin embargo, hay diferentes tipos de situaciones que son violentas y que van a limitar la vida de las mujeres. Tenemos la violencia psicológica, ya la vamos a ver poco a poco, la violencia económica, la violencia sexual. Muchas mujeres piensan que por el hecho de tener una relación de pareja o estar casadas, que tienen que acceder a tener relaciones sexuales con su pareja todo el tiempo, ¿verdad? A pesar de que ellos no quieren. Entonces, no se cree, y aquí incluso de manera institucional, muchas veces a las mujeres no se les toma la denuncia porque se les dice, pues, pero usted está casada, ¿verdad? Está casada con él, entonces eso es normal, ¿verdad? Entonces, pero mucho de eso pues ha ido cambiando. Tenemos también la violencia feminicida, el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer.
la violencia también patrimonial, ¿verdad? Y la violencia simbólica. Dentro de la violencia psicológica, y acá quiero detenerme en esta imagen, pues tenemos muchas situaciones que dañan a la persona en sus emociones, como bromas hirientes, ¿verdad? En que la persona pues le dice, ay, pero es una broma, ¿por qué te pones así, verdad? Si yo bromeando estaba, pero causan daño en la persona, ¿verdad? Como por ejemplo, en algunas ocasiones, que por causar celos, supuestamente le dice, me voy a ir a ver con la otra. Entonces, pues a la persona le causa desconfianza, ¿verdad? Se queda con ese sentimiento de que vale menos, ¿verdad? Que de pronto la otra persona o así, ¿verdad? Daña su autoestima. Otras situaciones en las que le dice, ay, no, mi amor, estás muy gordita, ¿verdad? No comas eso te va a hacer daño, ¿verdad? Entonces, son situaciones que dañan el autoestima de la persona que de pronto de por sí ya está luchando, ya está haciendo esa lucha por bajar de peso, pero no puede o tiene algún tipo de enfermedad también, ¿verdad? Que le impide el bajar de peso. Entonces, ese tipo de situaciones también. Aquí también es muy importante de saber de que la violencia psicológica no solo se da en la pareja, sino también, por ejemplo, cuando una persona, como decimos popularmente, le anda cayendo, ¿verdad? Anda detrás de esa chica y de repente pues le escribe una vez, le deja de escribir 2 días, ¿verdad? Y así está, escribiéndole de forma intermitente, ¿verdad? Entonces la persona no sabe si, ¿verdad? Si tiene interés hacia ella o no, y está en ese tipo de situación que no sabe, ¿verdad? No hay una certeza de si hay un tipo de relación o no, ¿verdad? Entonces, esa incertidumbre también daña a la persona. También causa esos sentimientos de pronto no valgo la pena, ¿verdad? Y por eso es que no le intereso y no me escribe o no me pide que salgamos, ¿verdad? Que tengamos una cita o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones que dañan el autoestima de la persona. Aquí, pues también la violencia física, es la violencia física. Nuevamente, muchas veces pensamos de que solo son los golpes, ¿verdad? Que es el herir a la persona. Sin embargo, hay muchas situaciones, por ejemplo, empujar, ¿verdad? A la persona a manera de broma. Ay, quítate, le dice, y le empuja a la persona, ¿verdad? Entonces, son indicadores de que algo puede estar pasando, ¿verdad? O que la violencia, ese tipo de violencia puede escalar. Los jalones de pelo, ¿verdad? Lo que hablábamos en un principio de que, ay, el niño dice, le está jalando el pelo, es que le gusta, ¿verdad? Le gusta a la niña, por eso hace eso. Entonces ahí vamos normalizando la violencia, ¿verdad? Pero hay otro tipo de situaciones también, como pellizcones, ¿verdad? A las chicas, pues, les pellizcan, ¿verdad? A forma de broma, pero también es una forma de violencia, es una forma de dañar al otro y también hay una idea de poder controlar al otro a través de esa violencia física. Y por supuesto, más allá, ¿verdad? Dar una cachetada, dar una patada, ¿verdad? A la persona, empujarla, por ejemplo, en las escaleras o algo con el fin de dañar, pues ya es un indicador mucho más grande de que existe este tipo de violencia. Otro tipo de violencia que es ignorada y que es un tipo de violencia física es transmitir una enfermedad sexual, ¿verdad? Pues muchas veces se tiene la creencia nuevamente de que, bueno, somos novios, ¿verdad? O es mi esposo, entonces no tengo por qué decirle que no, ¿verdad? Entonces, y es posible que esta persona esté teniendo alguna relación fuera de la pareja
contraiga algún tipo de enfermedad y la lleve al núcleo del hogar, ¿verdad? Entonces, esa transmisión de cualquier tipo de enfermedad también es parte de una violencia física. Tenemos también, y aquí es otra del tipo de violencia que no es reconocida, que es la violencia patrimonial. La violencia patrimonial se refiere específicamente a que yo, ¿verdad? Tengo mis pertenencias, tengo mi celular, por ejemplo, y mi novio, ¿verdad? En un momento de enojo lo toma y lo tira, ¿verdad? Porque se enojó conmigo por cualquier tipo de situación. O de pronto también, ¿verdad? Yo le digo que, no sé, que voy a salir del país, ¿verdad? Entonces, la persona lo que hace es que agarra mi pasaporte, lo rompe por completo, lo quema, ¿verdad? También para evitar que yo salga. Aquí también una situación que nos comentaron en un taller que nos decían de que el novio, para evitar que su novia saliera de la casa, le quitaba los zapatos, se los escondía, ¿verdad? Entonces, eso hacía que pues la chica ya no pudiera salir de la casa, ¿verdad? Porque no encontraba sus zapatos. Entonces, vemos acá que son conductas que realmente llaman la atención y sobre todo porque no son reconocidas, ¿verdad? Esa situación que yo les comentaba de los zapatos, a mí realmente me causó un gran impacto el saber de que un hombre o una persona podría tener la capacidad de mejor esconder los zapatos para que la persona no salga, ¿verdad? Tenemos también por acá, vamos a ver, la violencia económica. En la violencia económica, que se confunde mucho con el otro tipo de violencia que vimos, no se limita únicamente al hecho de no proveer dinero, ¿verdad? Para los gastos de los hijos de pronto, sino también hay ocasiones en las cuales los hombres le dicen a la mujer, mira, vamos a Prado, ¿verdad? Vamos a la Curazao a sacar un televisor y lo sacas a tu nombre, ¿verdad? Entonces, y después, ¿verdad? No provee el dinero para poder pagar ese televisor o ese artículo que sacaron, ¿verdad? Entonces, quien queda económicamente mal posicionada es la mujer, ¿verdad? Porque ella necesita pagar para no tener ese mal récord, ¿verdad? Económicamente y que pueda sacar en el futuro algo que sí sea de su necesidad, pues. Pero también hay muchas situaciones en las cuales los hombres piden las contraseñas de las tarjetas de débito, ¿verdad? O cuando la persona cobra su cheque, ¿verdad? Cuando la mujer cobra su cheque, ellos le quitan absolutamente todo el dinero, ¿verdad? Entonces tienen un control absoluto del dinero que gana la mujer. También dentro de la violencia económica se contempla esta situación y es que las mujeres pasan al menos 5 horas haciendo tareas de cuidado aparte de trabajar, ¿verdad? Entonces llegan a sus casas y tienen que hacer la comida, hacer la limpieza, lavar la ropa, ¿verdad? Cuidar de alguna persona, ¿verdad? Con algún tipo de enfermedad crónica. Entonces, y este tiempo no es el mismo para los hombres, quienes ocupan al menos 2 horas únicamente en tareas del hogar. Entonces, aquí hay una diferencia y esa diferencia está basada precisamente en esos roles que se tienen, ¿verdad? En que la mujer debe ser la encargada de los oficios, ¿verdad? O debe ser encargada del cuidado. Mientras que el hombre tiene que gastar más su tiempo en otro tipo de actividades o también, y por eso decimos de que la violencia también se refleja en los medios de comunicación. Si ustedes se fijan, para el Día de la Madre, ¿qué es lo que regalan?
regalan pues licuadoras, ¿verdad? Regalan lavadoras u otros artículos para poder cumplir con esas tareas de cuidado. Pero para el Día del Padre, ¿qué es lo que promocionan? Promocionan sillones, ¿verdad? Promocionan televisores, porque y lo titulan como el rey del hogar, ¿verdad? Entonces el rey del hogar, cuando llega cansado de su trabajo, ¿verdad? Lo que tiene que llegar a hacer es sentarse y ver televisión. Pero para que la mujer pueda cumplir con su labor, ¿verdad? Al finalizar su jornada laboral, por eso una nueva licuadora, ¿verdad? Por eso una nueva lavadora para que pueda salir más rápido de sus labores, ¿verdad? Entonces, vemos ahí dos situaciones. El hecho de cómo se fundamenta esa creencia de que es la mujer quien debe cumplir ese tipo de tareas y cómo en los medios de comunicación, en cosas tan sencillas como los comerciales, también se normaliza esa situación de violencia. Con la violencia sexual, acá pues no me quiero detener mucho, pero básicamente sí les quería mostrar este mapa. Este mapa es acerca de los embarazos en niñas de 10 a 19 años. Tenemos que 25 niñas de cada por cada 1000 habitantes está embarazada, ¿verdad? Entre estas edades, 10 y 19 años. Estamos hablando que son niñas, ¿verdad? Y si vemos acá en el mapa, pues 9 de los 14 departamentos están por encima, es decir, que por ejemplo en Sonsonate tenemos 33 niñas embarazadas por cada 1000 habitantes. Y el problema acá es que no es en sí el embarazo, sino cómo se dio ese embarazo. En muchas ocasiones, pues, ese embarazo es producto de una violación, ¿verdad? Una violación por un vecino, por un familiar, por un padrastro, por un hermano, ¿verdad? Entonces, ahí es lo preocupante de que estas niñas, pues, en lugar de estar jugando de pronto en las escuelas, ¿verdad? Van a tener que criar a un bebé. También acá, que está relacionado con lo anterior, pues de que 39.2 casos fueron violaciones, ¿verdad? Entonces, en niñas entre los 0 y los 19 años. Entonces, estamos hablando de que a niñas de 2 años, niñas pequeñitas, ¿verdad? Están siendo violadas, no un abuso, un tocamiento, ¿verdad? Estamos hablando de que han sido violadas. Entonces es bastante preocupante. También, y pues parte de la violencia, la forma más extrema de violencia de género, en la cual hablamos de que las mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres, estamos hablando de la violencia feminicida. Acá pues también a mí me gusta recolectar ese tipo de comentarios de las noticias que hay en Facebook, ¿verdad? De distintos casos en los cuales pues también las personas legitiman o normalizan esas situaciones de violencia y dicen cosas como, pero ella ¿qué hizo pues? ¿Y por qué sigue con esa persona? Ella se lo buscó. Es que a ella, las mujeres le gustan que les peguen, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de situaciones que no hacen más que normalizar la situación de violencia. Y acá, pues, algunos de los casos también que se han conocido a nivel nacional sobre mujeres asesinadas por su pareja por el hecho de ser mujeres. Tenemos, por ejemplo, de Jocelyn, que fue descuartizada, ¿verdad? Y sus restos fueron distribuidos por distintas partes del país, ¿verdad? Entonces fue asesinada realmente con lujo de barbarie por quien decía amarla, ¿verdad? También en el caso de aquí abajo de María Barahona,
a María la asesinó, ni siquiera era su pareja, sino que el señor pues se sintió ofendido porque ella no le hizo caso, ¿verdad? Entonces aprovechó un momento de vulnerabilidad y la asesinó, le disparó, ¿verdad? Entonces, hay situaciones en las cuales vemos que no es necesario, como muchas veces pensamos, de que los feminicidios se dan en las relaciones de pareja, sino que incluso en este tipo de situaciones en las cuales no hay nada que ver, no hay una relación entre las personas, aún así el hombre se cree en derecho de la mujer, ¿verdad? Y si, por ejemplo, dicen, bueno, si no es mía, ¿verdad? No va a ser de nadie más. Entonces mejor la voy a asesinar. En otros países, como en México, por ejemplo, no se asesina a la mujer, pero lo que se hace es que se le tira ácido en la cara. Entonces, ¿qué logran con eso? Que al tirarle ácido en la cara, que la mujer no pueda tener ninguna relación en el futuro, ¿verdad? Entonces, la persona pues busca a través de ese tipo de violencia precisamente eso de no eres mía, no es de nadie más, ¿verdad? También tenemos acá otro caso similar al de María, el caso de la enfermera Ruth, que ella pues simplemente iba de camino hacia su casa, se encontró con un amigo, era un conocido de la escuela, ¿verdad? Él le dijo, bueno, yo te llevo, ¿verdad? Yo te llevo a tu casa y camino en carretera, abusa sexualmente de ella y después la asesina. Y después llama a su mamá para decirle lo que había sucedido para que la mamá reportara el cuerpo que supuestamente él acababa de encontrar, ¿verdad? Entonces, las investigaciones dieron con que él había sido el asesino de esa persona, ¿verdad? Entonces, nuevamente, no había una relación de pareja como tal, pero eso no limitó a la creencia de que es mi pertenencia o puedo acceder a ella de la forma que quiera, ¿verdad? Y puedo nada más eliminarla como si fuera basura, ¿verdad? Vamos a ver. Y tenemos finalmente pues la violencia simbólica, que también ya habíamos hablado un poco de este tipo de violencia, que pues en la cual se representa a la mujer muchas veces como una persona hueca, ¿verdad? O que es, no sé, solo emocional, que solo se puede satisfacer con zapatos, que cada vez que se siente mal va a ir a comprar zapatos a MD, ¿verdad? O otros lugares. Acá tenemos un caso bastante conocido quiero ver por acá, bastante conocido en México, en el cual pues en una situación de Halloween, esta agencia lo que hizo es decorar con personas supuestamente, esto aparenta un feminicidio, ¿verdad? Entonces, en una fiesta, estamos hablando que en una fiesta de disfraces, ¿verdad? Ocupen este tipo de situaciones para representar, ¿verdad? Algo tan realmente tan horrible como un feminicidio, ¿verdad? Y que lo tomen como algo gracioso, como algo de burla, ¿verdad? Y acá, pues, a la par también una fotografía donde dice "Sigues tú", que también es parte de esa fiesta en la cual decoraron con esas situaciones que en realidad son bien lamentables, ¿verdad? Aquí, pues, también dentro de esto tenemos otro tipo de mitos de los cuales ya hemos hablado, de que la violencia solo son golpes, ¿verdad? Que las mujeres se lo buscan, que si una mujer no es buena, ¿verdad? Que por eso le pasan esas cosas, quizás no le sirvió la comida, quizás no es una buena mujer y demás, ¿verdad?
esas situaciones que creemos que solo se puede dar en la pareja, que es exclusivo de una pareja, que solo se da en mujeres que tienen baja escolaridad o mujeres que viven en el campo, cuando en realidad cualquier persona puede ser víctima de este tipo de violencia. También la creencia que justifica que los hombres tienen una tendencia violenta innata, ¿verdad? Que nacen así. Entonces, como nacen de esa manera, ¿verdad? No se puede hacer nada al respecto, ¿verdad? Entonces, no es así. Y también creencias en las cuales la mujer debe aguantar el maltrato porque tienen hijos en común. Entonces, ni modo, ¿verdad? Vos decidiste, son los papás de tus hijos, ¿verdad? Entonces, tenés que aguantar, ¿verdad? Ese tipo de violencia. Afortunadamente, pues, tanto en el país como a nivel internacional, existen unas leyes específicas que están tratando este tipo de situaciones. Leyes que están enfocadas en la discriminación de las mujeres y leyes también que están enfocadas en la violencia específica contra las mujeres. Entonces, tenemos leyes que nos amparan en distintos tipos de, y los tipos de violencia que hemos descrito son precisamente los cuales están descritos en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, conocida como Ley IVA, ¿sí es? También, pues, hay instituciones que colaboran precisamente en la búsqueda o en penalizar pues este tipo de hechos, y tenemos instituciones como la PDDH, la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos, la Fiscalía también, que tienen unidades especializadas en la protección de mujeres, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, que es un instituto de verdad realmente especializado en atención a las mujeres. Yo les voy a dejar también en el chat pues algunos links para que ustedes puedan ver cuál es la ruta para poder solicitar ayuda, ¿verdad? O acompañamiento legal y psicológico frente a hechos de violencia. También es importante hablar de qué hacemos nosotros para ayudar, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer desde nuestra casa, por ejemplo, cuando vemos que tenemos de pronto una amistad que está siendo víctima de algún tipo de violencia? Inicialmente, pues, es importante no juzgar. Muchas veces, pues, nosotros decimos, y reprochamos, ¿verdad? Y le decimos a la persona, ya ves, te lo dije, ¿verdad? Te lo dije de que eso te iba a pasar. Ese tipo de situaciones lo que hacen nada más es hacer sentir mal a la persona y que en lugar de buscar ayuda, se aísle, ¿verdad? Entonces, es importante poder brindar ese apoyo y poder ser esa red de apoyo para este tipo de personas que sufren violencia. También pues no me desespero, ¿verdad? Esto con relación a que pues nosotros siempre queremos que las cosas sucedan rápido, que sucedan ya, ¿verdad? Que la persona vaya a poner la denuncia y de pronto pues la persona no está como no quiere en ese momento, no se siente bien, ¿verdad? Entonces hay que tener paciencia con estas personas para que a su tiempo, en su medida, puedan ir a buscar o puedan ir a denunciar, ¿verdad? Le acompaño en todo momento, ¿verdad? Esto también implica pues el hecho de que si dicen por ahí, ¿verdad? Si mi amiga pues 20 veces me dice que se dejó con su exnovio, pues 20 veces le voy a acompañar, ¿verdad? Entonces no le voy a dejar a que ella enfrente ese tipo de situaciones sola. Acepto que se rinda, pero yo no me rindo, ¿verdad? La persona se puede echar para atrás y puede decir, no, es que él va a cambiar, todo va a mejorar, ¿verdad? Y de pronto pues ya no quieren abandonar esa relación,
Más yo como amiga, ¿verdad? Voy a seguir acompañándole en todo momento. Le recuerdo todo lo positivo que tiene. También, como yo les comentaba en la historia, pues de Juan y Juana, muchas veces los agresores también utilizan como esos mecanismos en los cuales empiezan a minimizar el autoestima de la persona, ¿verdad? Entonces, es mi deber, ¿verdad? Como persona cercana, siempre recordarle que tiene cosas positivas, ¿verdad? Que es una persona valiosa y demás. Y no minimizo lo ocurrido. Muchas veces también nosotros decimos, ay, pero pudo haber sido peor. Entonces, con eso lo que hacemos es que la persona también se sienta más, ¿verdad? Porque le decimos de que, te pudieron haber matado, ¿verdad? Entonces, y la persona sabe de que las situaciones pudieron haber sido peor y gracias a Dios que no lo fueron, pero igual, ¿verdad? No es nuestro deber, no lo tenemos que decir, ¿verdad? Sino que la situación que atravesó puede ser lo suficientemente dura para las personas que viven violencia como para encima nosotros echarle, como decimos, más fuego, ¿verdad? Más leña al fuego, ¿verdad? Entonces, eso también. Y acá también, para cerrar con esta pequeña actividad, para saber de pronto, pues, qué situaciones también nosotros hemos vivido que en un principio no interpretábamos como situaciones violentas. De mi parte, como experiencia personal, creo que les puedo decir que en una de mis relaciones de noviazgo, pues la persona siempre trataba de cambiar mi forma de vestir porque a él no le gustaba y yo no veía eso como una situación violenta, ¿verdad? Porque él me quería cambiar, él quería que yo fuera otro tipo de persona, ¿verdad? Y con el tiempo, pues me fui dando cuenta de que en una relación sana, en una relación positiva, la persona nunca va, no se va a, ¿cómo les explico? Siempre se va a aceptar al otro, ¿verdad? Se va a aceptar tal cual es, ¿verdad? Y precisamente por eso, si nos fijamos en una persona desde el principio y nos enamoramos de la persona tal cual es, pues ¿para qué vamos a querer cambiarla, verdad? En el futuro, o vamos a minimizar su forma de vestir, su forma de comer o otro tipo de cosas, solo porque a nosotros nos desagradan o porque nuestros amigos van a hablar mal, ¿verdad? Y ese tipo de situaciones. Así que también me gustaría, para finalizar, escucharles a ustedes sobre qué también situaciones se han enfrentado que de pronto no sabía que eran violentas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo creo que primero quiero abonar un poco a lo que usted ha comentado, que me ha parecido bastante interesante, por ciento, pero a veces cometemos el error de juzgar a la víctima, así como usted lo decía, que no tenemos paciencia y queremos que la víctima actúe ya, pero simplemente muchas veces la persona no se da cuenta que es una víctima y que está viviendo en un círculo de violencia, porque muchas veces viene de un hogar en donde le han tal vez como educado o ella concientizado que ese es el tipo de amor que ella merece y solamente conoce ese tipo de amor, ya sean gritos, golpes o violencia de cualquier tipo. Muchas gracias. ¿Sí? Sí, y con lo otro, con esta cuestión del violentómetro, pues yo he llegado casi a la segunda del color rojo, de abajo hacia arriba. Ok. Bastante fuerte, bastante impactante. Gracias, Rosemary. Sí, desafortunadamente, pues muchas mujeres no saben o no lo ven, ¿verdad? Es como nosotros, pues, como externos podemos ver que son víctimas de violencia, pero ellas no lo ven así, ¿verdad? Lo que ven es que ellas causan, ¿verdad? O ellas lo interpretan así. No es que yo hago que me pegue, ¿verdad? Porque yo me porto mal, porque yo no cumplo con lo que él quiere, ¿verdad? Entonces, es muy importante también poder
como llamar la atención, ¿verdad? A las personas que son víctimas de violencia, y por eso yo les decía, siempre apoyar y no juzgar, ¿verdad? Entonces, por mucho, pues, de que la persona sienta también de que no puede salir de ese círculo, uno no tiene que rendirse, ¿verdad? Uno tiene que dar la espalda ante estas personas. Así que muchas gracias.